expuestos a tentaciones, a debilidades en las cuales siempre, pero siendo cristianos todavía y teniendo una nueva naturaleza, todavía sí, todavía tenemos que luchar con ellos siempre. Pero tenemos una nueva naturaleza, es decir, que ya nosotros no pecamos de manera inconsciente, sino que hoy en día a conciencia sabemos que es bueno y que es malo. Entonces, crucificar la carne con sus pasiones y deseos significa poder renunciar de una manera activa a la naturaleza pecaminosa y a todo impulso en nuestras vidas que nos lleve a ello también, o todo lo que nos lleva a una vida desordenada para vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Esto quiere decir que es una vida diaria y un acto diario de una vida o una negación propia para santificarnos. Ahora, cada persona, cada creyente crucifica o mortifica los deseos contrarios de Dios, eligiendo el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. En el libro de Gálatas capítulo 5 habla y relata de que están las obras de la carne que representan y muestran todas las clases de pecado que podemos llegar a cometer. Pero después, más adelante, en el mismo libro de Gálatas capítulo 5 habla del fruto del Espíritu, que es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros a causa de estar llenos de Él. Y eso provoca en nuestras vidas en que haya amor, haya gozo y haya paz en cada uno. Y que cambiemos nuestros impulsos, nuestros malos deseos y tengamos unas acciones diferentes en las vidas. Ahora, crucificar la carne se refiere a una intención de poder dar muerte a los deseos. Ahora, Señor, y todas mis debilidades, todas mis acciones malas o erróneas, mis impulsiones las llevo a la cruz del para que Jesús viva cada día más en nosotros, porque esto no depende de nuestras propias fuerzas, sino que depende de que vivamos siempre en el Espíritu Santo o guiados por el Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir, que este cambio no produce por una voluntad humana, sino que se produce a causa de que una persona entrega su vida a Jesús para que el Espíritu Santo opere en nosotros y transforme y cambie nuestras vidas. Por eso la Biblia dice: ya no yo, sino que Cristo vive en nosotros. Permitamos que hoy en día Jesucristo y el Espíritu Santo moren en nosotros y que ya no vienen los deseos de la carne en nuestras vidas. Fuerte aplauso. Ahora, hay un llamado a la crucifixión. Y usted me va a decir: Diego, pero ¿cómo así que un llamado a la crucifixión? Si no fue Cristo quien pagó un precio en la cruz de Calvario por nosotros, si no fue Jesucristo que fue a la cruz para morir por todos mis pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Sí, Señor, Él murió por los pecados pasados, presentes y futuros. Pero ¿por qué presentes y futuros si no deberíamos pecar? El Señor los sellos. ¿Lo voy a entender? Es decir, que si usted llegase a ofender a Dios, pues Dios es fiel y justo, pero también para limpiarlo y restaurar su vida. Por eso digo que el Señor murió por todos los pecados pasados, por los presentes y futuros. Crucificar la carne no es un evento único, sino que es una postura diaria en nuestras vidas de dejar nuestra vieja naturaleza. Ahora hay personas que me dicen: entonces, ¿cuándo dejar de tener deseos de pecar? Yo le voy a decir literalmente: aunque usted tenga una nueva naturaleza y aunque usted tenga buenas intenciones, mientras tengamos estas carnitas y estos huesitos, pues siempre vamos a estar tentados a pecar. Siempre tendremos una lucha con nuestros deseos, porque siempre va a haber una impulsividad, siempre va a haber acción o algo que nos altere y que nos lleve a cometer una acción, un enojo desbordado, un comportamiento inadecuado o algo que nos lleve a ello.
Entonces, ¿qué podría ser entonces para nosotros la carne, aparte de este cuerpo físico que podemos? La carne no literalmente es un cuerpo físico, sino que es la tendencia de todo ser humano a hacer o cometer el pecado, vivir una vida egoísta, vivir una vida llena de rebeldía contraria a Dios. Dios cambia el comportamiento, que cambia en nuestras vidas muchas cosas de estas. Es por medio del Espíritu Santo que genera una nueva naturaleza en nosotros, una nueva o una conversión verdadera y la palabra del Señor. Es decir, aquí nadie le han prohibido o le han lavado el cerebro, sino que el Espíritu Santo opera en nosotros y nos transforma para tener una acción y un comportamiento diferente. Por eso esa persona que era conocida como el que compraba una pelea, ya no es así, sino que el Espíritu Santo mora en usted. ¿Cierto que sí? Y entonces usted tiene un nuevo comportamiento, un comportamiento diferente, lleno de amor, no de odio, sino de amor. Entonces, hermanitos, si usted está lleno de rencores y de odios, recuerde que el Espíritu Santo lo transforma para que el Señor lo llene de amor. Amén. ¿Cuándo de amor? Gloria al Señor. Denles aplauso a Dios por usted que está lleno de amor. Ahora, ¿qué representa entonces si es la carne? ¿Qué representa es crucificarla? Crucificarla, esto representa matar, someter, rechazar constantemente nuestros deseos y llevarlas a la cruz. Hay un pastor hace muchos años, cuando yo iba a los campamentos de jóvenes, y tenía unos 15, 16 años más o menos, y había un pastor que enseñaba de esta manera y decía: todos los días me mato. ¿Y cómo así que todos nos miramos? ¿Cómo es que todos los días se mata y resucita también? Y sí, dice: todos los días me mato, porque todos los días muero a mí mismo, muero a mi yo, muero a mi orgullo, muero a mi altivez, muero a mi arrogancia, muero a muchas cosas de mi vida y las dejo en la cruz del Calvario. Muero a mis debilidades, muero a mis tentaciones, muero a las cosas que para mí son tan débiles y las llevo a la cruz para morir todos los días delante de Él y crucificar mi carne y decir que Cristo viva en mí, que Él more en mi vida. Esto es lo que necesita o necesitamos más de Él: crucificar la carne con sus deseos y llevarlos a la cruz de Cristo. Todos los días ir a la cruz de Cristo. Esto no depende de usted, esto depende de que usted vaya a la cruz. Mire, déjeme decirle que si usted quiere luchar contra algo que no puede controlar, no lo va a lograr hacer en sus propias fuerzas, sino que usted tiene que ir a la cruz. La Biblia dice: no es con fuerza, no es con poder, sino con su Santo Espíritu. Dice la Biblia que si ustedes viven por el Espíritu, como leímos ahorita, sean también guiados por el Espíritu para hacer lo correcto y no hacer lo incorrecto en nuestras vidas. El libro de Gálatas capítulo 5 verso 24 dice lo siguiente. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y con sus pasiones. Han crucificado la carne con sus deseos y sus pasiones. Pastor, pero ¿qué hago si todavía tengo deseos? Si todavía sigo tentado. Pues todos los días tenemos que ir a la cruz y morir a nosotros mismos. El libro de Mateo capítulo 16 versículo 24 dice lo siguiente: Jesús le dice a las personas allí, le dice a sus discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo y quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice: si alguno quiere seguirme, deje su manera egoísta de vivir, tome su cruz y sígame. Es decir, deje su manera de vivir, deje su comportamiento, deje que Dios tome el control, tome la cruz y sígame, sígame. Lo otro es que para nosotros hay un conflicto entre la carne y el espíritu, y es más violento que la guerra con Irak e Israel y Estados Unidos. Es violento porque constantemente hay un bombardeo en nuestro cuerpo, es decir, tenemos una batalla interna. Alguien se llegó a ver una serie que se llamaba Tentaciones, se llegó a ver, pues
De pronto usted está muy chiquito, pero yo estaba adolescente, creo, y había una chica que era toda atractiva, que se llamaba Luzbella, ¿sí se acuerdan? Y era así toda, pero había un angelito que bien feito sí era, que era narizoncito, chiquitico, y el angelito siempre intentaba decirle a aquel hombre que hiciera lo bueno, que no hiciera esto, que no se metiera por allí. Pero entonces la Luzbella aparecía toda sexy y seducía al hombre y le hablaba para que hiciera lo incorrecto. A lo último, el angelito, mira, está, ¿se acuerdan de esa serie? Mire el narizoncito. Y bueno, es una serie ya no sé cuántos años, primero que tendrá para ir más de 20 años. Ya todos están como ya de edad hoy en día. Pero ellos tenían esa lucha. Y ahora yo no estoy diciendo que cada uno tiene un angelito y un demonio. Pero sí tenemos algo que estamos luchando. Nuestra carne y nuestros deseos mantienen diciendo, haz esto, haz lo otro, haz tal cosa. Pero siempre el Espíritu Santo en nuestras vidas, el Espíritu como mora en nosotros, nos va a decir siempre, haz lo correcto. Y nos va a redarguir y nos va a hablar a nuestro corazón. Y nos va a guiar. Siempre en esa serie, Luzbella llevaba a aquel hombre a cometer errores y al último el angelito los sacaba de los apuros y de los problemas al final. Muchas veces nos sentimos tentados a punto de caer al abismo, pero viene el Espíritu Santo y nos rescata, nos restaura, nos levanta y nos dice, hey, ven para acá, que aquí debe ser lo correcto. Mire, existe esa batalla interna continua y constante en nosotros. Ahora, ¿quién me domina? ¿Quién me domina? Aparte de su esposa, ¿quién lo domina a usted? ¿Quién lo domina? ¿Quién domina su vida? Si los deseos de tu propia carne o el Espíritu Santo que gobierna en ti. Mire, ese conflicto constante va a alimentar una cosa u otra. O tú alimentas tu espíritu con la oración, con la palabra, con venir a la iglesia, con estar constantemente buscando la comunión con el Espíritu Santo, o alimentas la carne, alimentas todos los deseos de tus ojos, toda la vanagloria de la vida, todo lo que se llame pecado, para que sea más fuerte en ti, no puedas dominarlo. Hay personas que a veces están luchando con eso, y todos tenemos una lucha. Todos estamos expuestos en muchas de estas circunstancias o situaciones de nuestra vida. La Biblia nos dice en Gálatas 5:16, digo pues, anden por el Espíritu y no hagan los deseos de la carne. Si usted es una persona que ha sido propensa a ser alcohólica y que no tiene un control en lo que tiene que ver con tomarse una cervecita, ya, o algo por el estilo. Yo siempre he dicho, lo malo no es tomarse una cerveza, lo malo no es tomarse una copa de vino, sino que lo malo sí es no tener control de ello y que la gente pierda o se desborde a través de ello y se lagune su mente y pierda el control y al otro día diga, ¿yo qué hice? ¿Qué es lo que pasó? Y se levante con un guayabo bien fuerte. Muchas personas tienen ese problema y yo muchas veces recomiendo, mira, tomarse una cerveza de pronto no será malo. La Biblia dice, no se embriaguen con vino. Bueno, en esa época era mucho el vino, pero yo le puedo decir, no embriaguen con vino, ni con aguardiente, ni con ron, ni con tequila, ni con whisky, ni con una... Pastor, pero dice la Biblia que no con vino. Pero mire, allí es lo que tenemos que aprender a manejar. Entonces hay gente que pierde el control y hay gente que se vuelve alcohólica. Yo digo, si eso es una tentación para su vida, es mejor que ni la huela, que ni la pruebe, porque puede volver a tomar control y puede llevar su vida al desborde, a un desborde descontrolado en muchos de esos aspectos. Hay personas que pierden el control y pasan un día, 2 días, 3 días, 4 días. Hay personas que incluso se pierden por semanas cuando empiezan a beber y pierden el control de su comportamiento, de muchas cosas, y se dejan llevar por esto, o otros vicios, o otras cosas. Hay personas
que tienen que trabajar en su propio carácter, que de pronto son explosivos y que tienen que pedirle al Señor: Señor, aquí voy, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, necesito de ti. Entonces tenemos que nosotros todos los días trabajar en ello, ese conflicto con la carne y con el espíritu. Aquí donde usted me ve todo tranquilito y todo calmadito, yo tengo mi geniecito. Y cuando me sacan la piedra, de pronto puedo tender a desbordarme en mi enojo y a salirme de pronto de casilla. Yo era una persona a veces explosiva. Y cada vez cuando yo siento rabiecita, tengo que ir a la cruz. Y voy a la cruz: Señor, que no diga lo que no tengo que decir, que no me comporte como no es. Usted se imagina el pastor en la calle cuando se le atraviese a alguien y yo saque un machete: vení para acá. Pues ¿qué voy a hacer yo? Pues van a decir: uy, este man, ¿qué? Allí estamos nosotros, cada día crucificando nuestras propias debilidades, nuestra forma en que esposa, la forma en que podemos tratar a otras personas cuando somos expuestos a algo que es débil en nuestras vidas. Aquella persona que de pronto tiene unos deseos sexuales desbordados y que de pronto son impulsivos para estar con cualquier hombre, con cualquier mujer, porque hay unos deseos que los llevan simplemente a desbordarse, a la lascivia y a otras cosas como ellas que van a un descontrol. Eso lo puede usted ver en Gálatas capítulo 5, en las obras de la carne. Ahora luchamos con ello constantemente. Dice Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos 8:13 dice: porque si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Mire que lo que dice muy claro: si haces morir por el Espíritu. No dice si tú haces morir, sino si tú haces morir por el Espíritu las obras de la carne. Es importante entender que el que nos transforma, que el que nos cambia, que el que nos moldea, que el que se glorifica en nuestras vidas es el Espíritu Santo que opera en nosotros, y ese es aquel que tenemos que buscar constantemente en nuestras vidas. No es simplemente decir: no voy a hacerlo, sino pedir al Espíritu Santo que nos ayude constantemente a dominar una y cada cosa que tenemos en nuestras vidas. Ahora, las pasiones, que podría ser para nosotros las pasiones que tenemos que crucificar, la Biblia lo identifica en Gálatas 5 como las obras de la carne que muchas veces trabajan en nosotros y que tenemos que trabajar en nuestras vidas para que la carne se someta al espíritu y no el espíritu se someta a la carne. Es decir, que el espíritu domine nuestro cuerpo y no la carne domine nuestro cuerpo. El objetivo en nuestra vida diaria es que nosotros crucifiquemos la carne, vayamos a la cruz. Al momento de que usted recibe a Cristo en su vida, es una etapa inicial. No quiere decir que cuando usted recibe a Cristo en su vida y viene a la iglesia, ya se acabó la tentación. Puede ser incluso que al contrario puede sentirse usted más tentado, porque usted se está poniendo en una situación que quiere evitar desagradar a Dios. A ver, le pongo este ejemplo. Cuando usted va donde el médico, porque usted de pronto se ha sentido mal físicamente o de pronto no se ha sentido muy bien en su salud, y el médico le dice, después de tomarle unos exámenes de sangre y evaluar el estado de salud que usted tiene, le dice: amigo, te digo que tienes que dejar de comer sushi, su chicharrón, su patacón, y tiene que dejar de comer todas estas cosas para que ahora usted empiece a cuidar su vida y coma cosas más sanas, porque si usted sigue comiendo de esa manera, pues se va a morir, le va a dar un infarto o le puede dar un derrame cerebral. Eso es lo que a veces le dice el médico, o eso es lo que me dijo a mí el médico hace poco, y me dijo: mijo,
ya usted se tiene que cuidar, ya tiene que dejar de estar comiendo tanta cosa y ya comer un poco más sano. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando llegamos nosotros a Cristo. Cuando llegamos nosotros a Cristo, nos vemos confrontados en nuestro estado espiritual, en nuestra vida, cómo la estamos llevando, y el Señor nos coloca un diagnóstico espiritual en nosotros y nos dice: estás viviendo de esta manera, estás viviendo tu vida desordenada de esta manera, pero hoy tienes que decidir si sigues viviendo de esta manera que te llevará a la muerte, o vas a vivir de esta manera que te llevará a la vida. Tenemos una prueba, porque el Señor Jesucristo murió en la Calvario para darnos vida eterna, pero también sabemos que nosotros tenemos que colocar de nuestra parte el ir cada vez a Cristo, para que Cristo gobierne nuestras vidas y nuestros corazones. Si sabes que hay algo que va a dañar tu familia, que va a dañar tu vida, que va a destruir muchas cosas en ti y que te va a llevar a la muerte, pues necesitas confrontar tu propia vida en la cruz del Calvario y ir a Él, porque esto es para tu vida un proceso diario de crucifixión. Tenemos que tener como meta en nuestras vidas caminar todos los días en el Espíritu, tener un diálogo con Dios, porque hay gente que me dice: ¿cómo cambio? Pero yo, ¿cómo cambio? Camina con el Espíritu Santo, busca al Señor, lee la palabra un rato, ora a Dios en las mañanas, ora a Dios en las noches, y entrégale toda tu vida al Señor, y Él se glorificará en tu vida y manifestará en tu interior el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza que tú necesitas. En el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice: hagan pues, o hagan morir más bien, lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y la avaricia, que también es idolatría. Morir a muchas cosas de estas nos lleva a que, sin importar que usted sea cristiano, todos los días tenemos que ir ante el Señor para que esto en nosotros mengüe, para que Jesús viva más en nosotros. Dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino que provienen del mundo, de los deseos de este mundo. Ahora, ¿yo cómo puedo vivir una vida victoriosa? ¿Cómo puedo vivir una vida en victoria? Pastor, es muy difícil, me cuesta mucho. Todos nosotros tenemos nuestras propias luchas, todos nosotros tenemos nuestros propios deseos, todos nosotros tenemos nuestras propias debilidades, pero necesitamos trabajar en cada uno de esos aspectos para que tengamos un resultado en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida como creyentes. La victoria no proviene de la fuerza humana, como les dije ahora, sino que proviene por el poder del Espíritu Santo, que nos cambia, nos transforma y nos llena. Entonces, cuando empezamos a andar en el Espíritu, eso produce un resultado maravilloso y un cambio y un fruto especial en nuestras vidas. Hay una persona acá en la iglesia que me dijo, me cuenta y me dice: yo era muy brava. Y mi familia sabía que yo era muy brava. Y la única que no estaba convertida en la iglesia era yo, o que no estaba convertida al Señor, era la oveja negra y la casa. Mi papá oraba por mí todos los días, dice ella, y todos los días oraba por mí, pero nunca pensé que iba a estar allí. Y me dice: ahora que estoy asistiendo aquí a la iglesia, he visto el cambio en mi vida. Y no porque yo lo diga, sino porque mis familiares y mis amigos me dicen: ole, usted ya pensé que se iba a enojar, pero no está enojada. Pensé que usted iba a actuar de tal manera, pero ahora no, porque hay un cambio de comportamiento. Ahora, ¿alguien le impidió? ¿Alguien le dijo que no lo haga? Solamente el Espíritu Santo fue el que transformó y cambia su vida. Es decir, soy diferente y he visto eso de Dios, porque Él hace la obra nosotros a medida que usted se acerca más al Espíritu Santo. Entonces, nos satisfagamos nuestros propios deseos. Ahora, todos los días muera el yo, renuncia al control propio
y sométase a Dios. Hay personas que no tienen dominio propio. Hay personas que parece que tuvieran un demonio propio en sus vidas y mantienen luchando con eso como que ¡ah! Pero al aprender a tener ese dominio propio, lo produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, que eso se llama en nuestras vidas templanza. Templanza no significa ser fuerte en su carácter. Templanza es ser firme en lo que usted es en Cristo. Y eso es lo que nos ayuda el Señor, a tener dominio propio, un dominio propio. Y que ese autocontrol o esa regulación en nuestras vidas no lo hacemos simplemente por terapias, sino que el Espíritu Santo hace que abunde eso en nosotros. Y antes de reaccionar, antes de decir lo que no tengo que decir, antes de comportarme como me acostumbraba a comportarme, el Espíritu Santo me ayuda a tener dominio propio y controla esa impulsividad, controla esas emociones y me ayuda a tener un equilibrio emocional en mi vida. ¿Me voy a entender o no? Ok, entonces escúcheme. Poder morir a yo, poder morir a uno mismo, renunciar a eso y someterse a Dios y decir: Señor, yo no quiero vivir ya en mi propia forma, sino que quiero que tú vivas en mí, que tú gobiernes mi vida y que tú domines mi vida y que tú operes como tú debes operar en mí, porque lo necesito. Viva cada día en el Espíritu. Eso quiere decir que usted no tiene que se preocupar en decir: voy a dejar de pecar en esto, en esto y en esto. Preocúpese por agradar a Dios, preocúpese por estudiar la palabra, preocúpese por orar todos los días y Dios transformará cada área de su vida. Romanos capítulo 6, verso 6 dice lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más a lo que tiene que ver el pecado. Esa es una nueva naturaleza en nuestras vidas. Mire, escúcheme en esto. Una cosa es vivir un pecado deliberado y otra cosa muy diferente es llegar a pecar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a vivir una vida, no sé cuántos años vamos a vivir, pero siempre vamos a tener una lucha. Siempre vamos a tener una lucha. Una cosa es que el pecado gobierne nuestras vidas y otra muy diferente es que Dios me gobierne, pero que pueda de pronto llegar a cometer un error, pero Dios me restaura y Dios me levanta. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y lo otro es Gálatas capítulo 5 del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mire, mi amado, esto no es un museo de santos. Y aquí a mí no me gusta alardear de santidad o que cada uno, porque mira, a veces los que alardean con tanta santidad me dan una sensación que guardan más pecados que el que reconoce que es pecador. A ver, le voy a explicar esto. Es mejor decir: soy un pecador con Cristo y reconocer que soy un pecador, a pretender dar una impresión o aparentar que soy muy santo. Aquí ni el pastor ni nadie tiene que alardear de su santidad, sino que podemos reconocer, porque cuando uno reconoce el estado espiritual y el estado que uno vive, hace que el Espíritu Santo opere más fácil en uno. ¿Qué es mejor, ocultar el pecado o reconocer que somos pecadores? Es mejor reconocer que somos pecadores y que Dios trabaje en lo que tenga que trabajar. Yo tengo mis debilidades, yo estoy expuesto a muchas cosas, yo tengo mis tentaciones, yo tengo mis necesidades, pero todos los días crucifico la carne, porque no depende de mí, sino que depende de Él en mí. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y usted todos los días lo va a hacer, y cada día usted va a ser un buen ejemplo ante muchas personas, va a dar testimonio de ello, no porque usted lo ha hecho, sino porque el Espíritu está operando y está trabajando en su vida de una manera especial y poderosa. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y le dan ese aplauso al Señor. Crucificar la carne es muchas veces doloroso. Crucificar la carne muchas veces almáticamente es doloroso y nos cuesta. Y muchas veces decimos: no puedo controlarlo, no puedo manejarlo. Sí, está bien. Nunca podremos nosotros en nuestras propias fuerzas controlarlo.
Pero debemos entregarle todo eso ante el Señor. Señor, tú me cambias, tú me transformas. Esto no representa a decir, voy a hacer un curso de santificación, voy a hacer o voy a estudiar los 4 niveles de la santificación. Esto representa comunión con Dios, aprender más de la palabra del Señor, y el Señor te transformará. Cuando yo empecé en la iglesia, aunque era adolescente, ya estaba cogiendo como malos caminos o tenía malos comportamientos. Andaba con personas no muy correctas, que incluso muchos de ellos hoy en día están muertos. Pero tomé en mi vida la decisión, aunque Cristo fue el que viene en la vida de uno, de seguir los caminos del Señor. Al poco tiempo, lo que actuó en mi vida fue un cambio de comportamiento. Mi forma de hablar cambió, mi forma de accionar cambió, la forma explosiva con la que reaccionaba cambió, y muchas de esas cosas cambiaron en mi vida y se convirtió en mí un estilo de vida, una forma de actuar diferente, y que no me arrepiento de ello. Estoy orgulloso de decir que Dios obró en mi vida y me transformó, y eso también el Señor lo puede hacer en usted. ¿Cuántos lo creen? Solamente déjese gobernar por el Espíritu Santo y que lo llene. Denle ese aplauso, Señor, y vamos a orar en esta tarde ya. Y le vas a decir a Dios: Dios, hoy te necesito. Dile a Dios en esta tarde, dile: Señor, hay cosas que no puedo manejar, hay cosas que no puedo controlar, hay cosas en mis comportamientos, en mis acciones que me cuestan tanto trabajo, Señor, pero solamente tú puedes transformarme y cambiarme. Señor, quiero vivir en lo que dice la Biblia. Ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. Aquí no queremos pretender ser los más santos. Queremos creer que somos hijos de Dios, que reconocen su estado espiritual, que reconocen que son débiles. Aquí todos, desde el que está parado aquí en la tarima, como los que estamos allí sentados, reconocemos que necesitamos de un Dios bueno que transforme y cambie nuestras vidas. Señor, opera en nosotros. Hoy, Señor de la gloria, no quiero aparentar ser santo. Hoy quiero reconocer, Señor, que soy un pecador. Y dice la Biblia que no hay santo ni aun uno, solamente por la gracia y por la misericordia de Dios, que Él nos santifica y que Él nos limpia de pecado. Pero, Señor, hoy nos ponemos delante de ti, reconociendo nuestras falencias, reconociendo nuestras fallas, reconociendo que tenemos áreas débiles en nuestras vidas que necesitamos de ti. Que a veces, Señor, estamos cansados de decir: lo he intentado una y otra vez, pero hoy, Señor, no lo hago en mis fuerzas. Hoy quiero que tú obres en mi vida. Hoy yo quiero que tú obres en mí. Hoy crucifico mi carne. Hoy muero a mí. Hoy muero a mi yo. Hoy muero a mi orgullo. Hoy muero a, Señor de la gloria, a mi vanagloria, a mi altivez. Hoy muero, Señor de la gloria, a mis propios deseos, para que tus deseos habiten en mí, Señor. Que yo pueda hacer lo correcto, que yo pueda vivir en ti, Señor. Padre glorioso, y que se cumpla eso en nuestras vidas, Dios. Que tú vivas en nosotros, que tu Espíritu esté en nuestras vidas. Hoy abrimos nuestro corazón, hoy disponemos nuestras vidas, Señor, y nos ayudes en nuestra debilidad, porque todos, Señor, estamos a carta abierta, expuestos en nuestra propia debilidad, Señor, pero tú nos transformas y nos cambias de gloria en gloria. Bendito Dios. Señor, ayúdanos en cada momento. Hoy no queremos, Señor de la gloria, tapar nuestras debilidades. Hoy queremos exponerlas delante de ti para que tú trabajes en ellas, Señor. Hoy queremos exponer, Señor amado, que a veces sí exploto, estallo, reacciono y digo cosas que no debo decir. A veces, Señor, hay ciertas cosas en las que no he podido controlar, dominar, Señor, pero hoy no simplemente quiero un autocontrol. Hoy quiero que tu Espíritu Santo